Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Carlos Vázquez Olvera. Yo soy Salvador Rueda. Me es muy grato dirigirme a ti, Carlos, y te digo así porque además de que eres compañero en las aventuras de museo, eres mi amigo de hace muchos años, y me gustaría que iniciáramos un diálogo en torno a este espacio, que es tu espacio, el de los museos. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, les agradezco mucho la invitación. Y bueno, pues tú dirás. Bueno, vamos entrando directamente al grano. Yo entiendo a los museos como un mundo empequeñecido, como una abreviatura de la realidad. Pero finalmente yo soy un historiador dedicado a la historia y al discurso de la historia en los museos. Pero en cambio tú tienes un horizonte mucho más amplio. Para ti los museos, aunque fuera un mundo empequeñecido, es un enorme mundo con un montón de posibilidades. Danos una muy breve síntesis de lo que es para ti un museo. Bueno, yo me he basado mucho en la definición del Consejo Internacional de Museos, ICOM, y me ha servido mucho para mis trabajos, para los proyectos de investigación que yo he hecho. Entonces, bueno, este organismo internacional define a los museos como una institución que tiene un carácter permanente en la sociedad, tiene una función social, que eso es muy importante, y cumple con unas funciones muy específicas, es decir, recopila sus colecciones, las conserva, las investiga y las difunde o divulga, me gusta más divulga, los resultados de los proyectos de investigación en torno a estas colecciones y del patrimonio mismo. Y bueno, pues hay diferentes concepciones de museos. Hay una mucho más incluyente, que es el concepto de los ecomuseos, ¿no? Donde ya no es una colección, sino es un patrimonio, donde no es un espacio fijo, sino es un territorio, y donde no es público, visitante, sino es la comunidad misma. Y aquí, a diferencia de la definición primera, que es un concepto bastante tradicional de museos y que es en el que nos movemos casi todos, en los ecomuseos el papel prioritario lo lleva la comunidad, ¿no? Uh-huh. La comunidad es la que participa, la comunidad es la que decide, la que tiene las iniciativas. Y el arquitecto Lacouture decía, un colega nuestro, un maestro nuestro, el arquitecto Philippe Lacouture, que pues era como un espejo, ¿no? Entonces ese espejo lo trabajaba la comunidad, es decir, cómo quería verse reflejada la comunidad en estos espacios. Uh-huh. Entonces, bueno, así a grandes rasgos. Y bueno, como objetivo final sería pues poner en contacto al público visitante con el patrimonio cultural para establecer un diálogo entre ellos. Y para esto, volvemos a la concepción del museo tradicional, se construyen o se adaptan espacios. Y volviendo a la conservación, hay un tipo de iluminación específica, humedad y temperatura controladas, tanto para la conservación de los objetos como para esta experiencia de tener contacto del individuo visitante con el público, que es una experiencia agradable también. Uh-huh, uh-huh. Pero a ver, vamos a empezar con el doble vertiente de los museos. Vamos a empezar por lo más complicado quizá, que es la de estos museos tradicionales frente
a estos ecomuseos que yo alguna vez, y te lo digo por supuesto para provocarte, llegué a platicar con el arquitecto Lacouture y decirles que no son ecomuseos, son egomuseos. Finalmente acaban siendo un espacio de consumo interno, mientras los otros pretenden, también tienen esa limitación, ser un instrumento de la memoria colectiva. Y ahora que soy más viejo, creo que no tienen por qué oponerse. Pero no sé cómo la veas tú. Bueno, es muy interesante poder dialogar sobre este tema. Inclusive debes saber que ha habido reuniones a través del Consejo Internacional de Museos donde está repensándose el concepto mismo de museo. Uh-huh. El museo del siglo XXI. Uh-huh. ¿No? Entonces, en esto, yo creo que podríamos retomar de los museos comunitarios la participación activa que debe tener la sociedad civil en torno a esto, ¿no? Debemos estar más cerca de la sociedad, aportarle más, abrirle espacios de participación, cosa que no hemos hecho. Y bueno, obviamente el contexto social ha cambiado. Vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo que tenemos mucho más contacto entre todos, es decir, este concepto de interculturalidad, uh-huh. El concepto también de diversidad cultural. Yo siento que no lo hemos llevado a los museos. Estos espacios que tenemos de las famosas salas permanentes, yo creo que ya no deberían de existir. Okay. ¿No? Sobre todo los museos antropológicos. ¿Qué tanto son museos antropológicos o ya de historia o de historia? Uh-huh. O de arte. Sí, también, claro. Uh-huh. Entonces, bueno, no considero yo que no vemos en estos espacios reflejada estas nuevas formas de relaciones y de convivencia que a veces no, yendo a la interculturalidad, a veces esas relaciones entre unos y otros no son como muy dulces, ¿no? Uh-huh. Hay conflictos también en estas relaciones. Hay temas también muy candentes que se nos van. Por ejemplo, este fenómeno de las migraciones. Uh-huh. Entonces, bueno, hay fenómenos sociales que no los tenemos. ¿Pero tendrían que estar en un museo? Pues, ¿por qué no? Si lo estamos viviendo. Entonces, pero entonces vamos a regresar un poquito a la primera pregunta. A ver. ¿Qué sería un museo? Te lo digo porque sí me gustaría que la gente que nos escucha entienda por dónde va el debate del siglo XXI, efectivamente, sobre lo que es un museo, pero sobre todo su función, uh-huh. su función social. Uh-huh. Hay fenómenos muy nuevos en donde no hay nada todavía decidido, es decir, todavía, lo acabas tú de decir, todavía son presentes porque el conflicto sigue hiriendo, con todo lo relativo que eso pueda tener, y hay otros que sí son parte de la memoria, y en donde el debate es un debate probablemente más intelectual y más académico y más alejado. Te voy a dar un ejemplo para que pongamos un poquito de sal al asunto. Hace 50 años fue el movimiento estudiantil con el desenlace que conocemos de Tlatelolco. Tiene un museo de la memoria, no queremos que eso se olvide. Hace 50 años fue el inicio de los Juegos Olímpicos y es una anécdota. Y en un museo, en todo caso, ocuparía un mini espacio y a lo mejor nada. ¿Qué cosas sí de ese historia reciente o de este presente deben ir y qué cosas no deben ir? ¿Quién decide eso? Bueno, es que no olvidemos que nuestras instituciones dependen de ciertos organismos, ¿no? Pero tenemos la libertad. Yo hasta ahora... ¿Seguro? Sí, yo he dirigido este museo 15, 18 años y nunca he tenido una
señalamiento que me diga que tiene que ser por tal lado. Nunca, siempre ha sido una decisión, no es colectiva. Finalmente somos un grupo muy pequeño de investigadores que tomamos un tema, le damos un sentido. Esa es nuestra libertad y nuestra responsabilidad. Nunca he tenido una censura institucional. Okay. Nunca. Bien. Ni siquiera castigando presupuestos. O sea, lo que te quiero decir es, sí hablamos de algo muy, muy libre. De hecho, tú eres un ejemplo de libertad. Hay museos que han ensayado tu manera de ver las cosas. Yo recuerdo tu paso por el Museo de las Culturas, que es un museo básicamente antropológico, y tú estabas muy empeñado en meter una mentalidad distinta que revolviera la idea de lo antropológico. Platícanos un poco eso. Sí. Bueno, este museo único en México, quizá en muchas partes de América Latina, es una institución que nos permite, que es una especie de ventana a través de la cual podemos ver a culturas lejanas, ¿no? Aquellos que no tenemos la posibilidad de viajar con frecuencia, de tener contacto con otras culturas, este espacio lo permite. Y tan simple como esto, todas las mañanas yo llegaba muy temprano, y sobre la calle de Moneda pasaban, pues ahí veías a los trabajadores que van a abrir los changarritos, uh-huh. Pero junto con ellos pasaban chinos, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Que también conviven allí, pues árabes, judíos, uh-huh. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta interrelación tan cotidiana? Eso no se ve reflejado en los museos. Yeah. Por ejemplo, cuando montamos, organizamos y llevamos a cabo la exposición de Amazonia, yo les decía que había que integrar elementos contemporáneos a estas culturas que aparentemente están muy lejanas y que no han tenido este contacto con estas culturas contemporáneas. Entonces, no fue así. Trataron de representarlo lo más puro, entre comillas, posible. Y digamos lo más tradicionalmente antropológico. Sí, no se atrevieron. Así es. Entonces, yo me acuerdo que, a mí me gustaba y me gusta mucho escuchar los comentarios de los visitantes. Sí. Entonces, yo oí uno bastante interesante. Un niño que le preguntó a su papá, ¿y estos cuándo desaparecían? Uh-huh. Para estos individuos contemporáneos, ese tipo de puestas en escenas como que ya no cuaja, ¿no? Estaba muy acartonada. Sí, como demasiado conservadora y siguiendo estos paradigmas de mi maestro García Canclini, ¿no? Uh-huh. Del tradicionalismo sustancialista, es decir, ir como académicos, por lo puro, por las expresiones aparentemente puras y dejando fuera estos contactos. Pues sucedió esto, ¿no? Pero ahí, digamos, en este caso, en este ejemplo, digamos, tú perdiste la posibilidad de plantear un punto de vista diferente. Te ganaron, digamos, los tradicionalistas. Eso creo que pasa. Platicando con Antonio Saborit, el director del Museo Nacional de Antropología, veíamos que cuando inicia el Museo Nacional de Antropología el debate era entre hacer un museo de historia de arqueología, uh-huh. o de un museo de arte arqueológico, o un museo propiamente arqueológico, es decir, que hablara del pasado que la arqueología rescataba. Y ganó este último, digamos, esta última manera de ver las cosas. Pero pudo haber ganado la otra, es decir, la que Coatlicue es una figura, una obra de arte con la estética contemporánea. Claro. Y el debate es el debate de André Malraux. Es decir, los museos acaban siendo una expresión del arte o no son. Y para nosotros no son solo eso. Por ejemplo, una de las cosas que yo llegaría a platicar contigo es, tú te veías en la obligación, y creo que lo hiciste bien, de plantear que las culturas del mundo que estaba en ese Museo de las Culturas
eran culturas vivas. Yo, en cambio, estoy hablando de hechos que ya pasaron, que fueron juzgados, que esas voces ya no existen y que solamente las rescatas a través de documentos y de objetos. Son dos puntos de vista en la misma institución y difícilmente nos encimamos. Yo no sé qué haría si yo estuviera en el Museo de las Culturas, la verdad. Ni en el de historia. Yo no sé qué haría. A lo mejor haría un poco lo que tú hiciste y trataría de hacer una antropología de lo que estoy viendo y no de lo que ya pasó. Sí, bueno, también todo esto depende mucho de la misión y la vocación misma de los museos, ¿no? Y estas instituciones nos permiten esto, es decir, poner en escena culturas ya desaparecidas, o como bien planteas, hechos históricos ya de hace tiempo, o culturas muy lejanas. Pero el museo no se limita nada más a las salas de exposición. Exacto. ¿No? Okay. Porque además es imposible hablar de culturas solamente en un espacio. Paralelo a esto, hay que complementar esa información, como organizando ciclos de conferencias, danza, música. También pues los museos tienen sus bibliotecas o ahora sus centros de documentación, y tenemos esa obligación, ¿no? Para aquellos visitantes que puedan acudir o profundizar, a aquellos que les interese más, darles las herramientas, asistiendo a estos ciclos de cine, asistiendo a las conferencias o a las bibliotecas. Uh-huh. Yo me acuerdo, volviendo al arquitecto Lacouture, que fue mi maestro, él decía que primero había que despertar esta parte emotiva del visitante, ¿no? Es decir, a través de la puesta en escena, como emocionarme, hasta enojarme, ¿por qué no? Y después de esta parte emotiva, llevarme a la investigación, ¿no? Ok, ya me gustó los objetos que estás mostrando, estas expresiones culturales, entonces voy tras más, ¿no? Ok, ya me cautivaste, ya me interesaste, entonces profundizo, me despiertas esto. Y bueno, ahorita que hablabas del arte, bueno, pues no estamos peleados también con ello, ¿no? En nuestras puestas en escena también. Claro. Gran parte de las piezas llegan porque son obras de arte. Así es. Bajo este concepto tradicional también, ¿no? Sí. De museos. Uh-huh. Tú trabajaste y has trabajado en este concepto de la divulgación. Te has metido con los lenguajes, las maneras de enseñar, los programas del museo puertas para afuera. Es ahí a donde te atrae la idea de estos museos ligados a la comunidad y el ecomuseo. A mí me atrae menos. No estoy seguro que sean tan útiles. Quizá yo por un prejuicio de algo que me pasó cuando entré a trabajar a Lina, que ya contaré al rato. Pero sí me ha gustado mucho la manera como tú estuviste promoviendo el que se usaran las tecnologías de comunicación más modernas. No digo que nuevas, porque ya no se puede hablar de eso. Pero en tu museo había la posibilidad realmente de hacer un montón de cosas, sí, a través de interactivos y etcétera. Sí, por ejemplo, bueno, el museo no estaba inscrito en la Noche de Museos. Nos tocó inscribirlo. Y luego te copiamos. Y no me acuerdo si fue la segunda noche o tercera. Teníamos una exposición sobre tatuaje. Imagínate el tema, ¿no? Entre los chavos. Entonces decidimos atraer a otro tipo de visitantes. Es decir, públicos que viven pues en las zonas marginadas de la ciudad. Y esto nos sirvió de pretexto al tatuaje para hablar de las culturas y el significado de estos tatuajes, uh-huh, en esos contextos culturales. Y con relación a estos nuevos medios de comunicación, la persona que llevaba
estas cuestiones del internet y el WhatsApp y todas estas cuestiones, bajó y me dijo, algo va a pasar. Uh-huh. Se están comunicando y están acordando reunirse aquí. Algo va a pasar. Uh-huh. Bueno, entonces de 10 a 6 tuvimos 4,082 visitantes. Que soy sincero, no estábamos preparados para recibir. Es mucho para lo que ustedes recibían. Así es. Más o menos, ¿cuánta gente recibían en esa época? Estamos hablando de qué año, Carlos. 2016. 16. Pues muy pocos, porque además, bueno, ese museo en particular sufrió un proceso de restauración arquitectónica profundo. Fue desmontado, estuvo inactivo un tiempo y bueno, contábamos con unas 4 o 5 salas, no estábamos dando el servicio completo y tenían poca gente, además había poca difusión. Entonces tienen de repente en un día 4,000 y por supuesto 4 horas y es un espacio chiquitito. Ajá. Y bueno, pues ese fue un gran reto. El museo es vecino o es parte de la construcción de Palacio Nacional. Sí. Entonces llegaron las guardias presidenciales a preguntarnos qué pasaba, ¿no? Y bueno, y otra parte, nos tocó abrir la sala de China, pero igual pareciera que esas culturas que mostramos pues, son estáticas, no cambian, no pasa nada. Entonces tratamos de este tema, lo manejamos bastante con la agregada o la consejera cultural que me tocó trabajar. Estuvimos trabajando muy a gusto. Entonces, por ejemplo, invitamos a la comunidad china que vive aquí en la ciudad. Entonces empezamos a hacer el concurso de la danza de león. Entonces la comunidad misma empezó a apropiarse del espacio, ¿no? Entonces no sé si a la fecha siga llevándose a cabo. Entonces, bueno, año con año teníamos nuestra danza nuestro concurso de la danza de león. Empezaron a llegar también descendientes de chinos que viven en el interior del país al evento este. Tuvimos al dragón también para celebrar cada año el Año Nuevo Chino. Inclusive salimos a la calle, ¿no? Con el dragón, y de regreso pues ya metimos a nuevos visitantes para que conocieran el espacio. Que es un espacio, bueno, este espacio del Museo de las Culturas del Mundo del que estamos hablando es el espacio del original Museo Nacional. Y pues eso no ha crecido y los intereses sí han crecido. Sí. Entonces, bueno, ahora nos hablas de estas cosas de los chinos, pero ¿qué pasó con el tatuaje? A ver, trata de darme el desenlace, no me dejes picado. Bueno, pues nos distribuimos, integramos grupos, a unos los llevamos a recorrer las salas. Otros hicimos recorridos sobre. Pero hubo sobre una muestra de tatuajes. Sí, etcétera. Claro. Tuvimos talleres, por ejemplo, sobre tatuaje. Con henna, por supuesto. Como sellos. Sí, ya sé. Pero no era solamente el ¿cómo se llama? El marcar el cuerpo, sino explicar el significado que tenía esa expresión cultural. Claro. Y lo que yo siempre aclaré es que no somos ni centro cultural, ni casa de la cultura, ¿no? Entonces, todos los eventos paralelos tenían que salir de la misma sala de exposición. Como te decía hace un rato, imposible abarcar todo dentro de una sala. Entonces, todo lo que organizábamos en 1 o 2 meses estaba relacionado con el contenido de la sala o la exposición temporal que estábamos organizando.
Ahora dime una cosa, también, además de las noches de museos, organizaste o estuviste en la organización de la biblioteca y de trabajos más de índole museológico, más que propiamente museográfico, que creo que no es tu terreno. Sí, la museología es el tuyo, es decir, el pensar al museo y el sentido del museo. ¿En qué le diste un giro? ¿Sientes tú que le hayas dado un giro a este Museo Nacional de las Culturas del Mundo? No siendo un antropólogo, pero un giro que pudiese ser el de su vocación. Sí, pero soy sociólogo. Eso es casi. Sí, bueno. ¿Por qué sociología y no antropología? Todavía no lo sé. Era un museo que, como les comenté, se desarmó por estas cuestiones de la restauración arquitectónica, que también el haber vivido este proceso también es muy interesante, ¿no? Insertarse o tener acceso así directo a otra especialidad de los museos o nuestra, de los que trabajamos en el Instituto de Antropología, muy, muy interesante. Entonces nos tocó reposicionar al museo. Uh-huh. Por ejemplo, amistades cuando se enteraron que estuve en la dirección, que me felicitaban y me decían, pues qué rico estar en Coyoacán, ¿no? Sí, entonces, no sabían exactamente dónde están. Sí, sí. Entonces, bueno, pues explicar que no era el Museo Nacional de las Culturas Populares, ¿no? Sino el Museo Nacional de las Culturas. Del mundo. Ahora del mundo. Sí. Es decir, es un museo propiamente antropológico. Sí. No sé si en Marte haya culturas, pero bueno, esa redundancia del mundo, en fin. No, pero yo sí le encuentro sentido, perdón que te contradiga, porque el decir que era solamente el Museo Nacional de las Culturas causaba cierta confusión con el Museo Nacional de Antropología, y sobre todo con su segundo piso, en donde están las culturas indígenas. Uh-huh. Entonces pareciera que el de las culturas que está ahí en Palacio Nacional venía siendo como una suerte de apéndice, y la gran sorpresa era entrar y lo que veías era una visión efectivamente de las culturas y de las civilizaciones del mundo. Sí, y otras partes. Y además yo te voy a decir, a mí me ha tocado ir varias veces con distintos directores y oírlos explicando las cosas, pero lo que más me ha gustado del museo es la experiencia que me deja cuando salgo. Es decir, siento que veo la calle y el mundo y a la gente de una manera distinta. Así es. Sí. Sí. Para eso me sirve ese museo. Sí. Bueno, justo partimos nuestra plática de eso, ¿no? De la diversidad cultural y de la interculturalidad. Pero eso que acabas tú de decir, clave. Sí. Uh-huh. De ver a la gente afuera. Así es. ¿No? Y sales y está viva y todo eso está moviéndose, ¿no? Y bueno, a fin de cuentas, pues es una de las características de la cultura, su dinamismo. Sí. ¿Qué tanto lo vemos reflejado en los museos? Fíjate, bueno, yo no sé, pero en el caso de los museos ecológicos, y les voy a contar la anécdota que prometí hace un ratito. Cuando yo entré a Lina en 1974, estaba haciendo mi servicio social en el Museo de Antropología en la biblioteca. Y acompañamos, por alguna razón que es así, no recuerdo, al director general Bonfil, si no estoy mal, iba Mario Vázquez y también Leonel Durán. Y estábamos caminando por el segundo piso de antropología, uh-huh, porque llegaban los, si no estoy mal, un grupo de huicholes que había organizado el gobierno de don Luis Echeverría para que fueran a visitar el museo. Y entonces nos paramos enfrente de una casa, de un lugar de habitación de los huicholes, y se le quedaban viendo rarísimo. Hasta que uno de ellos dijo, pues esos que están ahí, que eran los maniquís, no se parecen a nosotros. Oh, claro. Y estas casas tampoco se parecen a las nuestras. Claro. Ni huelen como las nuestras, ni tienen el humo como las nuestras, ni están encerradas en un edificio como este. No se sintieron identificados con lo que veían. Entonces, en realidad, esa museografía estaba hecha para nosotros, para los extraños, los que turistas. Estamos inventando, uh-huh, al indio,
al indígena ahora, pero en aquella época al indio, en el sentido de Fernando Benítez. Ujú. Esas cosas, por supuesto, han ido cambiando, pero tuvo que haber sido una cachetada como esa, una cachetada a la realidad. Y entonces no era tal espejo. En todo caso, el espejo está en su comunidad misma. Eso sí, pero en el Museo de Antropología no lo era. Ah, no, pero en sus museos comunitarios, sí. Pero seguimos trabajando Es ambas otra cosas. situación. ¿Tú cómo lo resuelves como museólogo? ¿Cómo lo resolverían? Bueno, un poco recuerdo otro comentario del arquitecto Lacouture, ¿no? Que en una ocasión hubo un evento aquí sobre museos, un evento internacional, y él llevó a un museólogo francés al Museo de Antropología. E hizo un comentario parecido, dijo que eran indios en días de fiesta, ¿no? Entonces, en esta puesta en escena de esas culturas vivas, dinámicas, diferentes a las nuestras, ¿cómo ponerlas en escena? Y el momento que las pones, pues las vuelves como estáticas. Y tras este esquema o este miedo que tenemos a insertar elementos culturales contemporáneos, estamos dando poca información sobre las culturas que pretendemos. Y en esto también, cuando he dado mis clases, el trabajo de campo es muy importante, no solamente para el levantamiento de los datos y todo lo que te exige un proyecto de investigación, sino que también son recursos para esa puesta en escena, ¿no? Si no sales a campo, si no levantas imágenes, grabaciones, qué sé yo, ¿cómo vas a poner en escena esas expresiones culturales que hemos sacado de su contexto original para ponerlas en un contexto que nosotros creamos, ¿no? Con luces, con colores, con texturas? ¿Cómo? A veces hasta el color. Vuelvo al Museo de Antropología. A mí me tocó abrir una sala que se quedó casi por terminar, que fue la sala de China, que habían pintado una parte de la sala de negro. De las culturas, sí, del mundo, ok. Para esa cultura, ese color es luto, es dolor. Entonces los chinos pues no estaban de acuerdo con que la sala se veía muy bonita, las piezas resaltaban mucho, pero a veces ni siquiera los colores con los que hacemos la museografía tampoco los estudiamos. Entonces tuvimos que pintar de rojo esa sala, ¿no? Que nos llevaron bastantes cubetas, porque para esa cultura ese color no iba, ¿no? El negro, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles nos lo da solamente el trabajo de campo, por ejemplo, ¿no? Bueno, también el diálogo entre un investigador y el diseñador de las salas. Claro. Una de las cosas que nosotros tenemos siempre enfrente es el puente que hay que tender, a veces muy grande, entre el concepto que tenemos de una exposición y cómo lo convierten en un lenguaje, en un espacio, con un recorrido, con unos cuantos metros, con unas cuantas piezas. Si no hay esa comunicación, pues acabamos haciendo un desfile de objetos que pretenden llevar un discurso cronológico, pero hasta ahí. No hay un mensaje más a fondo. Sí, o a veces hacemos exposición de muebles y no de estas expresiones culturales, ¿no? Es decir, los muebles resaltan más que el patrimonio que estamos exhibiendo, ¿no? Sí, entonces acaba siendo una exposición de museografía y no... Así es, de mobiliario museográfico. Sí, claro. Bueno, ese siempre es el riesgo, sobre todo cuando empiezas a usar elementos nuevos. Hace muchos años, cuando salieron los primeros focos de LEDs, que ya no eran estas lámparas de bote, bueno, la gente no veía la exposición, veía la iluminación, Claro, sí. claro. Bueno. O
esta otra parte que vivimos, que teníamos que meter las computadoras a las salas, ¿no? Claro. Que son elementos distractores. A mí no me gustan dentro del discurso museográfico. Y fíjate, tienes toda la razón. Cuando nosotros metimos un interactivo en la sala de Independencia, los niños estaban en el interactivo, claro, y el mural les pasaba inadvertido. Así es. Vamos a recordarle a nuestra gente, a gente que nos escucha, que el tema de esta ocasión es los museos y los tiempos modernos, y estamos platicando con el doctor Carlos Vázquez Olvera sobre este tema. Él fue, entre otras cosas, director del Museo de las Culturas del Mundo, pero además él ha dado clases durante mucho tiempo en la ENCRIM, en la Escuela Nacional de Conservación y Restauración, pero en el aspecto propiamente museología. Y una de las cosas que yo recuerdo de tu trabajo, Carlos, es que te interesas también por la gente que piensa los museos. Es decir, tú has hecho la historia de los directores de los museos, de los que hicieron los diseños de los museos antiguos. Es decir, has trabajado mucho al museo como un proyecto intelectual. ¿Qué nos podrías contar de la evolución en el pensamiento desde aquellos hombres que concibieron los museos en los años 50, 60, con sus diseños? Yo recuerdo cuando estuviste investigando y sacabas los dibujos de las salas, sí, etcétera, y que te explicaban con lo que tú tenías pensado para futuro. Sí, bueno, mi participación en los museos, en el Instituto de Antropología, los inicié cuando salí de preparatoria. Muy bien. Yo estudié en Puebla, salí en 1974, y uno de mis maestros, mi maestro de historia, fue don Pedro Palou, el papá del escritor. Sí. Y él, cuando terminé prepa, me dijo, me platicó que qué iba a hacer. Y entonces, bueno, ya después de platicar y demás, él me mandó becado a estudiar museografía a Churubusco. Entonces a mí me impresionaba mucho, vuelvo al arquitecto Lacouture, que nos pasaba en aquel entonces transparencias de museos, sobre todo europeos. Uh-huh. Y sobre esas imágenes nos daba clases. Pero desde entonces me llamaba la atención que, por ejemplo, sobre los textos que en particular él nos daba, eran apuntes. Eran como ensayos de unas 4 cuartillas, si acaso 10, y no hubiera material con el que nos enseñaran, con el que nos formaran, y después de ver y de saber y de escuchar toda esa trayectoria que ellos tenían. Entonces, bueno, a mí me quedó esa inquietud. Por cierto, tengo todos los apuntes. Yo creo que fueron los primeros materiales didácticos con los que nos empezaron a formar a los que trabajamos en museos en México. Y bueno, ya en la maestría, cuando hice la maestría, que estuve en la línea de investigación, la última generación que el doctor García Canclini tuvo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, para después irse a la UAM, uh-huh, a la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad de Iztapalapa, que está él ahí, fue mi proyecto de investigación, ¿no? Porque además, hago otro paréntesis, yo he trabajado siempre en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. Del INA. Uh-huh. Del INA, sí. Uh-huh. Entonces, dirección. Y pues allí yo veía que almacenamos fotografías, que almacenamos estos sistemas, ahorita no me acuerdo, que se usaban como películas para imprimir en serigrafía. Entonces, todo este material que está ahí y no se había pensado. Entonces también yo decía, bueno, ¿por qué no lo escriben, ¿no? ¿Por qué no nos heredan esas experiencias? Entonces, bueno, tuve oportunidad de ir a cursos de historia oral al Instituto Mora, que año con año dan los cursos. Y
y vi pues que es una herramienta importantísima para rescatar estas experiencias, estos conocimientos, sistemas de trabajo. Y bueno, empecé a aplicarlo. Tú fuiste uno de mis primeros entrevistados. Y bueno, fue mi tesis de maestría sobre el concepto que los directores del Museo Nacional de Historia tenían cada uno sobre lo que debía ser un Museo Nacional de Historia. Y después, bueno, ya me fui tras los museógrafos, tras nuestros maestros, como el propio arquitecto Lacouture, como el entrañable amigo Alfonso Soto Soria e Iker Larrauri. Y bueno, ahí me di cuenta que por la dinámica de trabajo, ¿no?, imposible escribir, tampoco son investigadores. E inclusive no solamente fui por el rescate de sus experiencias, que además son muy interesantes porque ese tipo de narraciones, pues obviamente no las encuentras en los archivos, ¿no?, sino en la palabra misma, en las experiencias, en las anécdotas, que son riquísimas. Y me interesaba mucho también ver como la evolución del diseño museográfico. Pero resulta que pues ellos dibujaban, pasaba al taller de carpintería, el diseño, al taller de herrería, al que cortaba los vidrios, y pues los diseños se quedaron en los talleres. Muy pocos de ellos conservaron. Claro, pues era material de trabajo. Que se hacía a mano, sí. Y no es como ahora el recurso de la computadora que imprimes las cantidades que tú quieras. Se perdía. Entonces, por eso estos materiales que rescaté, ahí los tengo, es un banco de datos interesantes, de imágenes interesantes. Y, por cierto, para todavía darle mucho más valor a este recurso metodológico, acaban de hacerle un homenaje al arquitecto Lacouture, los museólogos latinoamericanos. Nos reunimos en Paraguay. Ahí hubo una mesa para analizar la trayectoria del arquitecto Lacouture. Entonces resultó que buscando aquí en México algunas grabaciones o algo de él, no hay más que mis cintas. Todavía cassettes. Entonces, bueno, ya digitalizados, y con eso armamos un video. Entonces, bueno, este material se convierte en material valiosísimo, ¿no? Entonces, bueno, futuras generaciones podrán escucharlo, podrán escuchar sus narraciones, y además, producto de todo esto, pues están los libros que ya circulan desde hace años, y desafortunadamente, bueno, 2 de ellos ya murieron. Sin embargo, ahí están ya sus testimonios. Y bueno, como todo proyecto de investigación, perfectible y demás, pero bueno. Bueno, pero queda la memoria de ellos ahí. Es como si tuviésemos en un momento dado los bocetos de Miguel Ángel con la experiencia de lo que él estaba pensando, con el proceso de pensamiento y de creatividad. Yo recuerdo en el libro que hiciste sobre los museógrafos, y particularmente sobre Iker Larrauri y sobre Soto Soria, que tienes los dibujos y cómo van corrigiendo sobre la marcha. Sí es. Claro, ellos, el proceso de pensamiento es lo que es importante con ellos. Por eso es imposible pedirles que nos den unas memorias. Además, no saldrían bien. No. Salen bien así. Es decir, alguien que las rescata en el proceso de pensamiento, porque es gente que va rapidísimo. Así es. Va rapidísimo. Sí, proyecto tras proyecto tras proyecto. Sí. Y además mejorando entre las cosas que ellos pensaban en 1964 haciendo el Museo de Antropología, a las cosas que pensaron en el 74 en el de Historia, a las que tienen ahora. Hay una evolución clarísima. Sí, por ejemplo, sobre esto que platicas, tuve la oportunidad de platicarlo con el profesor Soto Soria, que también fue mi maestro en Churubusco cuando estudié museografía. Estaba muy nervioso porque a él lo invitaron a la primera reestructuración del museo, y él había participado en la instalación del propio museo. Entonces, años después,
los sistemas de trabajo obviamente eran muy diferentes. Entonces había que licitar al del vidrio, al carpintero, a la no sé qué. Y entonces él estaba muy nervioso porque ya no tenía los hilos en su mano, ¿no? Ya no tenía el control total de la producción como lo tuvo cuando se montó el museo. Entonces, bueno, esta serie de experiencias son bien interesantes, muy, muy interesantes. Bueno, para las gentes que nos dedicamos a museos, son un tesoro, claro, porque empezamos a entender en qué parte de la cadena histórica del museo como proyecto intelectual nos toca estar. Yo he trabajado en los últimos años con un hombre que se dedica básicamente a hacer programas de computación, Enrique Vázquez, pero se mete él a los museos y acaba metiendo imágenes en tercera dimensión, proyecciones pues un poco atrevidas, por decirlo de alguna manera, hologramas, etc. Y acaba creándote un ambiente sobre un momento histórico que no verías en otro museo. ¿Cuál sería el defecto? Yo le he preguntado a él y decía, bueno, el defecto que le veo es que probablemente dentro de 4 o 5 años no hay manera de reestructurarse a fuerza. Cuando le apuestas tanto a la tecnología, la tecnología va rapidísimo. Así es. Y entonces tienes que irla moviendo y ajustando. Cambia más rápido la tecnología que probablemente el punto de vista sobre el acontecimiento que estás narrando. Sí, e inclusive, por ejemplo, una cosa tan simple y cotidiana, las primeras conferencias que armé sobre este material que fui recopilando, en los nuevos programas ya no puedo abrirlos. Claro. Entonces, hasta ese peligro tenemos, ¿no? Que toda esta memoria de estos tiempos pues se va a perder. Bueno, claro, yo tengo, no sé, cajas de disquetes que quién sabe qué, o lo que tengan. Y algún día si yo llegara a tener la posibilidad de hacer una autobiografía y buscar cuál fue mi proceso de pensamiento, tendré que inventarme, porque no voy a poder leer mis propias fuentes, no hay manera. Así es. Pero bueno, sí hay una cosa que acabas de decir y que está en ese libro de los museógrafos. Finalmente es una puesta en escena. El museo, esta abreviatura del mundo, es una puesta en escena. Acaban siendo escenógrafos. Hay una lógica en entender por qué Miguel Covarrubias diseñaba escenarios de teatro o coreografías, pero también escenificaciones de museos. Claro, de hecho, en este primer arranque de la museografía mexicana, pues muchas de las técnicas del teatro se emplearon. Por ejemplo, en el manejo de la luz. Mario Vázquez, ¿no? Que entrabas a las salas y solamente estaban iluminadas las vitrinas. Entonces era impresionante el efecto de el realce que tenían las colecciones. Sí. Entonces andabas en las tinieblas y solamente resaltaban los objetos. Era una forma impactante, muy estética, muy agradable de esa puesta en escena, ¿no? Y son distintos puntos de vista. Por ejemplo, el profesor Miguel Ángel Fernández, que también ha trabajado mucho tiempo en museos del INA y que también tú entrevistaste. El profesor Fernández lo que le gusta es empezar con una imagen, con una pieza espectacular. Uh-huh. Y entonces hay un trabajo impresionista. Sí. Al revés de otros que son expresionistas. Y entonces creo yo que nos hace falta, al entrar al museo, hacer exactamente lo que yo no hice cuando entré al de las culturas del mundo. Yo me esperaba a salir para sorprenderme de lo que vi, y lo que hay que hacer es sorprenderse desde que entras. Empezar a ver que detrás de un mural hay un andamio, que detrás de una pintura en el techo hay un boceto. Exacto. Hay una estructura, unos trazos en negro. Trazos en negro. Es decir, hay un trabajo intelectual y un proceso de pensamiento. Así es. Si eso alcanzamos a entenderlo, entonces vamos a entender que finalmente la abreviatura del mundo no está ahí por estar. Uh-huh, uh-huh. Está porque la hicimos. Uh-huh. Y entonces cuando piensas en algo como lo que pasó en Brasil, te das cuenta del tamaño de la tragedia. No es solamente lo que se acumuló, sino la cantidad de esfuerzo
de humano, varias generaciones. Sí. Uh-huh. Sí. Que se pierden. Así es. Sí. Bueno, retomando esto que dices de la entrada a las exhibiciones, vuelvo a esta parte que decía el arquitecto, ¿no? Que primero debemos atrapar a los visitantes, entrecomillado, desde esta perspectiva emocional. Sí. Que haya algo, que una pieza que te cautive, por lo que tú quieras, estética o por tecnología, qué sé yo, y te motive a continuar. Sí. A esta segunda parte que decía el arquitecto Lacouture, de la investigación, de explorar, ¿no? De tener más contacto, de ir conociendo el contenido de tu propuesta. Y bueno, pues sí, como todo, toda puesta en escena, pues son diferentes concepciones, diferentes visiones. Yo, por ejemplo, no trabajo con puestas en escena, yo trabajo con metáforas yuxtapuestas. O sea, a mí me gusta que te paras en medio de la sala y puedes voltear alrededor y no te pierdes. Siempre hay un elemento visual que te va a conectar con el tema del que estás hablando y que además muestras que es un punto de vista. En la sala 2 del museo tienes un mural de González Camarena impactante, que es el guerrero águila peleando con el expedicionario español, encajándose la espada, montado en un caballo. Y enfrente lo que tienes es un bautizo casi teatral que está escenificando la conquista. Entonces tienes la visión del siglo XX, que es esta visión tremenda de la guerra, con la visión del siglo XVIII, en donde parecen bailarines. Y es el mismo acontecimiento, es la conquista. Así es. Y bueno, saliendo de ahí, ya me motivaste, ya quedé impresionado con todo eso. ¿Cómo puedo acercarme a conocer más? ¿Qué otro tipo de recursos me puede dar el museo para adentrarme en esto, ¿no? Hace rato te decía, bueno, está la biblioteca, o de repente ciclos de conferencias, o qué tipo de actividades. Hay un área que yo apoyo mucho, y yo creo mucho en ella, que es la de comunicación educativa. Sí. ¿No? Entonces, el tipo de actividades, de recursos que ellos van armando, sustentados en el contenido de los museos, y bueno, aquí el curador, el responsable de generar este conocimiento, yo los ponía desde el inicio en contacto, ¿no? Para ir llevando el proyecto y que estas personas que son, a fin de cuentas, las que reciben y atienden a los públicos, poder tener contacto y transmitirles de otra forma más divertida, sobre todo los niños, con juegos, con otro tipo de estrategias, el contenido de las salas. Yo les decía a los de servicios educativos, de comunicación educativa, que no debíamos hacer nada que no estuviera vinculado a los contenidos de nuestras salas, las llamadas salas permanentes o las temporales, ¿no? A mí me gustaba tu punto de vista sobre eso, porque habíamos tenido alguna vez una discusión con otros colegas de museos muy echados para adelante en el sentido de cómo divulgar el conocimiento, gente realmente que traía un paso adelante de todos nosotros. Pero había algo que no me acababa a mí de gustar. Claro, yo soy un conservador en ese sentido, que era el elemento lúdico adentro del museo. Yo les decía, bueno, está bien, pero el museo no es solamente para divertir. De hecho, es quizá el último elemento al que hay que entrarle. El museo es un lugar para ir a pensar. Necesita haber un esfuerzo. Te estoy provocando, claro, que te quiero que te enojes. Yo lo que quiero que los niños salgan no es decir, tuvimos un paseo padrísimo, sino que salgan pensando cuál fue su relación con el patrimonio y cómo pudieron ellos interactuar con lo que estaban viendo. Es un esfuerzo intelectual. Sí, pero bueno, a través del juego aprendes. Sí, claro, es chévere. ¿No? Entonces, allí tienes otro recurso. Sí. Y además el museo no tiene por qué ser la extensión de la escuela, ¿no?
De hecho, no lo es, como tampoco es la extensión de un libro. No, ni al terminar el recorrido me vas a dar un diploma, no, nada. Es esta cuestión de la educación no formal, ¿no? Sí. Y bueno, a través del juego puedo aprender. O simplemente he decidido pasarme un rato agradable viendo tu colección de pinturas, por ejemplo, ¿no? O la cerámica, que me gusta mucho. Y bueno, No, pues pero cada quien diseña sus estrategias. Sí, no, pero tú yo creo que tú lo hiciste bien, porque finalmente el centro de tu atención estaba en el patrimonio, estaba en lo Sí, que tú querías decir. claro. Pero hay otros en donde no, el centro estaba, y la apuesta, lo cual significaba presupuestos también, estaba en lo lúdico, en meter una buena pantalla, en meter más colores, en meter algo distractivos, perdón. Sí, te digo que a mí no me gustan dentro de las salas, en otros espacios muy padre. Y pero dentro como que no. Y el gran problema de eso es que después con qué mantienes, ¿no? Lo que estábamos hablando de Enrique Vázquez, ¿cómo lo mantienes? Lo difícil no es inaugurar, Sí, sino, y después, sino continuar, claro. ¿no? Como un hijo, qué rico es concebirlo, pero no, manténlo. Hasta los 30 años, ¿no? Bueno, oye, Carlos, hay una cosa que también me gustaría que nos platicaras al auditorio y a mí, que es la relación que tienes con ICOM. Sí. Primero explícanos qué es el ICOM y después platícanos cuál sería la relación de una institución como el INA con ellos. El Consejo Internacional de Museos, ICOM, por sus siglas en inglés, es un organismo que depende de la UNESCO. Uh-huh. El ICOM está conformado por comités. El Comité de Arqueología, de Historia, de Etnografía, Formación de Profesionales, Museos Virtuales. Entonces, depende de tus intereses. Tú puedes inscribirte en 2, 3 de estos comités. Uh-huh. Y lo interesante de estos comités, por ejemplo, yo pertenezco al Comité de la Museología Latinoamericana, ICOFOM-LAM. Cada año hay reuniones a nivel región. Entonces, por ejemplo, he tenido la oportunidad, y no sabes cómo he aprendido y cómo lo he disfrutado, y la cantidad de especialistas y de realidades museológicas latinoamericanas que se conocen. Estuve en una reunión en Guatemala, estuve en Uruguay, acabo de estar en Paraguay. El año pasado estuve con colegas de, sobre todo, América del Sur, repensando el concepto de Museo del Siglo XXI. Uh-huh. Entonces, este tipo de relaciones, inclusive hasta de intercambio de materiales, se dan a través de esta institución. Uh-huh. Por ejemplo, vuelvo a los museos comunitarios, la reunión que hubo en Huaxtepec en los años 80, aquí en México, que trajo a los especialistas, bueno, los postulados y las propuestas que se presentan al final, pues son las que han regido también muchas de nuestras actividades. Uh-huh, uh-huh. El Comité de la Museología, pues, es el pensamiento museológico. Entonces es importantísimo. Hay quien le llama más la atención la formación de profesionales, o en tu caso, pues no sé, tener contacto con los otros especialistas de los museos de historia. En fin, hay este espacio que aglutina a profesionales de museos del mundo. Uh-huh, uh-huh. Como decía Alfonso Reyes, a lo mejor yo sé una cosa y tú sabes otra, pero claro, entre todos sabemos todo. Así es. Y ese tipo de diálogo y este tipo de suma son muy importantes. Ahí están estos espacios, ¿no? Carlos, por desgracia se acaba el programa y me gustaría que recomendaras a nuestro auditorio lecturas sobre los distintos temas que hemos tratado. Que nos recomendaras tus libros, que nos digas cuáles son, dónde se consiguen, lecturas generales sobre museología y folletería o dónde consultar sobre ICOM. Bueno, por ejemplo, sobre el ICOFOM-LAM, entrar al portal del ICOFOM-LAM, ahí hay bastante información. También hay otra experiencia muy interesante que he tenido, que es a través del ILAM,
Instituto Latinoamericano de Museos, Sí. a través de estos cursos a distancia. Ellos tienen un espacio también donde se pueden bajar información. Mis libros, bueno, uno es el que fue con el que partí, que es el Museo Nacional de Historia en voz de sus directores, que es Ina Plaza y Valdés, Alfonso Soto Soria, museógrafo mexicano, Iker Larrauri, museógrafo mexicano, Felipe Lacouture, museólogo mexicano, que estos tres son del Instituto de Antropología. Y bueno, sobre la historia de museos está el libro que le editó Banamex a Miguel Ángel Fernández. Y bueno, de la red puede bajarse la revista Museum, que es del ICOM precisamente, y que se publica en inglés, francés y español. Entonces se pueden bajar estos temas. Y bueno, la Gaceta de Museos, que la empezamos a trabajar el arquitecto Lacouture y yo, y sigue circulando, también se puede bajar de la red. Y bueno, en este momento es lo que se me ocurre. Pues muchas gracias, Carlos. Realmente pues caminamos por un territorio fascinante que es el de los museos. Fascinante porque también se trata de cómo divulgar los conceptos de la realidad, pasada o presente, a través de estos pequeños espacios, estas abreviaturas del mundo, en donde implica un gran trabajo de mucha gente para poder sacar una pepita de oro. Bueno, a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del doctor Carlos Vázquez Olvera. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA, con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evaldivaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.